Muy buenos días, jóvenes. Espero estén bien. Vamos a continuar por el tema de la hora, ¿no? Mejor decidí iniciar con el tema de centroides y ya cuando tengamos 2 horas, pues tratar de resolver problemas, ¿no? O sea, realmente, pues el tema de la hora, pues es muy corto, ¿verdad? Entonces nos dejaría, al menos en estos temas, los problemas no son tan cortos como uno quisiera, ¿no? Entonces sí amerita un poco más de tiempo. Muy bien, vamos a empezar el tema de centroides. No antes desearles que estén bien, realmente por el tema de salud, ¿verdad? Y de manera general también, ¿no? Que tengan buena disposición y que todo vaya fluyendo de manera normal. Bien. Entonces habíamos quedado que los centroides, básicamente, el centroide es el punto, ¿no? Es un punto, si hablamos de un cuerpo, básicamente, pues un cuerpo normalmente va a estar concentrado la mayor cantidad de masa que al final se va a traducir en peso, ¿no? Que es una fuerza, se va a estar concentrando en un punto promedio, vamos a ponerlo así, ¿no? Básicamente el centroide, que también puede ser llamado centro de gravedad, pero aguas, hay que tener más que nada el contexto en el cual nosotros vamos a llamar centroide o vamos a llamarle centro de gravedad. Por ejemplo, en el caso de un cuerpo, de una placa irregular, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, la figura 5.5 nos muestra una placa, ¿no? Esta placa, básicamente, voy a cambiar de color porque está muy intenso el rojo para empezar el día lunes. Normalmente trato de no usar el rojo, ¿no? No es por superstición, ¿no? Sino simplemente es que pues el rojo está muy intenso, ¿no? Entonces, para empezar la semana, pues digo, más tranquilo. El centro de gravedad de un cuerpo bidimensional, normalmente, como hemos estado estudiando, nuestros análisis básicamente es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Normalmente los centroides no quiere decir que sean exclusivos de las 2 dimensiones, no es así. Normalmente nosotros para cuestiones de análisis, ya sea de tipo estructural, utilizamos análisis básicamente en lo que es el plano, ¿no? Entonces, bajo esa tendencia, normalmente pues ubicamos un área, ¿verdad? Que es el caso que estamos viendo aquí, que al final esa área va a tener una disposición, o mejor dicho, una forma tal donde se supone que va a haber digamos, una suma promedio de esas áreas, donde vamos a poder decir que se encuentra un centro de gravedad, ¿no? Centro de área y el centro de gravedad no, digamos, no es básicamente algo diferente, sino lo que cambia es el tipo de contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que estamos viendo acá en la figura 5.1, dice centro de gravedad de una placa. Entonces, el centro de gravedad, si usted se da cuenta, bueno, si vamos desarrollando la lectura, que es parte de lo que ustedes tienen que hacer, de ir generando su propio, recuerden que su trabajo escrito, por ahí, bueno, aprovecho el comercial. Por ahí vieron personas que me escribieron y me dijeron que por qué les bajé puntos, ¿no? Que porque ellos lo hicieron conforme al PUA. Entonces, les he compartido información, realmente yo no les estoy realmente sancionando por eso. Si fuera eso, no les hubiera yo considerado alguna entrega de tarea en esos rubros, ¿no? Más sin embargo, lo que sucede es de que esos temas, básicamente, no sé si por desconocimiento, no sé por qué. La cuestión es que los agregaron en temas que ni al caso, ¿no? No eran correspondientes a ese aspecto.
Entonces resulta ser que al final, pues no sé, pero a mí me parece que esos trabajos ya me parecen conocidos, ¿no? Me parecen conocidos. Más sin embargo, eso no lo puedo yo saber a ciencia cierta, ¿no? Más sin embargo, derivado de que siempre me doy a la tarea de leer, ¿no? De leer los trabajos de mayoría de las personas. ¿De acuerdo? Siempre tienen una peculiaridad. Es decir, usted cuando hace su trabajo, usted o ahorita que está en el curso, yo ya más o menos sé qué estilo trae. Luego cuando me presenta un trabajo totalmente fuera de, ¿no? Fuera de su estilo, ¿de acuerdo? Pues sí me llama mucho la atención, ¿verdad? Más sin embargo, repito, el daño no me lo está haciendo a mí. Eso, júrelo, ¿eh? A mí no me está haciendo el daño. Bueno, eso nomás aprovechando el viaje, ¿no? Bueno, regresando al tema de centros de gravedad, como puede ver usted aquí, básicamente en la placa 5.1, en el inciso, bueno, aquí tendría inciso A, inciso B, básicamente hay una equivalencia, ¿no? Por ejemplo, el centro de gravedad, o sea, el punto donde dice G, sería básicamente un centro de gravedad, ¿no? Que representaría toda la suma de todas las diferentes áreas pequeñitas, ¿no? Pequeños diferenciales de área que estarían formando la superficie, ¿no? En ese caso, el área, ¿no? El área de la placa, irregular, pero al final área, ¿no? Entonces, esta representación de centro de gravedad es igual, ¿no? Si yo agarrara y tomara pequeños diferenciales de área de toda la placa y al final yo las integrara, ¿no? Al final, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que X testada y Y testada básicamente son coordenadas del punto G, ¿no? O sea, me refiero, no hay que pensar en otra cosa, ¿no? Sino el punto G, básicamente para la placa va a ser el centro de gravedad, ¿de acuerdo? Entonces resulta ser que esto va a ser igual a tener básicamente coordenadas X y Y, ¿no? Pero de una serie de varios puntos, ¿no? Que al momento de integrarlas, yo voy a poder conocer ese centro de gravedad promedio, ¿no? De esa placa. Esto lleva más o menos a tratar de entender, por ejemplo, en una persona, ¿no? Una persona que es, normal, vamos a ponerlo así, que tiene complexión normal, que no tiene tanto cuerpo de más, ¿no? Por decirlo así. Pues sí difiere un poquito. De hecho, hay estudios, ¿no? Que demuestran que una persona con mayor voluptuosa, ¿no? O sea, con mayores cantidad de masa, ¿no? Me refiero que pues tenga desproporciones, ¿no? Eso provoca que su centro de gravedad sí se vea afectado, ¿no? Sí se vea desplazado. ¿De acuerdo? De tal suerte de que, derivado de esas situaciones, pues el cuerpo, digamos, hablando un poquito de anatomía, eh, el cuerpo trata de compensar esas pues, anormalidades, vamos a ponerlo así, ¿no? Y entonces nuestro centro de gravedad se ve afectado. Si nosotros lo vemos en el plano, quizás y no sea de suma relevancia, pero si ese centro de gravedad ya lo empezamos a ver desde el punto espacial, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el centro de gravedad se estaría desplazando básicamente hacia afuera de tu cuerpo, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, pues eso sería porque pues, al tener diferentes masas, ¿no? Al tener diferentes masas, estas masas al momento de estar moviéndote o al hacer una actividad, pues eso provoca que en dado momento ese centro de gravedad se esté moviendo, ¿no? Cosa que no ocurre en una persona que no tuviera esas excedencias, ¿no? O esos excedentes de masa, ¿no? Básicamente su centro de gravedad estaría siempre en el mismo lugar, ¿no? Eso explicaría el por qué una persona que normalmente sufre de sobrepeso, y no tengo nada contra ellos, o sea, sinceramente, lo digo abiertamente y lo digo de manera respetuosa,
pero normalmente la persona siempre tiende a sufrir dolores de espalda, ¿no? Y eso es derivado de que en dado momento lo que sería el hecho de estar básicamente la persona luchando con su propia personalidad, con su propia persona, pues está generando cierto momento, ¿no? En la columna parte baja de la espalda, ¿no? Entonces, ese efecto que está básicamente generándose, con el pasar del tiempo, pues se va generando una lesión, ¿no? Entonces, es muy normal que las personas, incluso hablando un poco más allá, por ejemplo, los pies en una persona que sufre pues una situación un poco de crecimiento de masa, pues básicamente el pie también sufre deformaciones. ¿Qué va a pasar con el pie? Bueno, el pie con la finalidad de poder lograr la estabilidad, lo que tiende es a tratar de aplanar un poco más el pie. Es por eso que las personas que sufren pues bastante tiempo el sobrepeso empiezan a sufrir dolores de talón, dolores de arco de pie, ¿no? Incluso en las partes de aquí adelante de los pies, ¿no? Esto es derivado de, pues muchos dirían, no, es el peso, sí, efectivamente es el peso, pero básicamente es una adecuación que está haciendo el cuerpo mismo para tratar de compensar, ya ven que los pies, pues básicamente son los que soportan al cuerpo, ¿no? Imagínate una persona que esté excedida, estamos hablando de unos 40, 60 kilos por arriba de su peso, pues básicamente ya va a tener problemas de movilidad, ¿no? Bueno, esos serán otros aspectos, pero a eso vamos, ¿no? El centro de gravedad básicamente se va a estar trasladando, se va a estar moviendo y eso va a provocar a la persona, perdón, que en dado momento le provoque, todavía además del sobrepeso que ya tiene, le va a provocar esfuerzos adicionales al movimiento, ¿no? Entonces, digo, para que vaya quedando claro el tema de cómo sí afecta las cuestiones básicamente, digamos, de salud, ¿no? Al aspecto humano. Entonces, regresando otra vez al figura 5.1, resulta ser que si nosotros realizamos una suma de momentos sobre el eje Y, ¿no? En ese sentido, esa suma de momentos van a estar dadas, pues, acuérdense que ustedes que es una distancia, ¿no? Es una distancia, el momento es una distancia multiplicada por una fuerza. Entonces, sugiere que el momento vale X testada, ¿no? En dado momento X testada multiplicada por el peso, ¿no? Eso sería nuestro momento con relación al eje Y. ¿Por qué? Porque la distancia X es la que nos permite en dado momento llegar a la fuerza W, ¿verdad? Entonces, pero eso al final, si nosotros ponemos a lo largo, y eso es básicamente considerando esta otra figura, si nosotros consideramos una serie de áreas, las cuales se tienen que ir considerando, porque pues obvio, esta X testada y esta Y testada básicamente tienen que ver solamente con la G promedio, porque digamos, de manera general, nosotros no podemos determinar un centro de gravedad al momento de verlo, este es el centro de gravedad, ¿no? Hay maneras, ¿no? Si usted agarrara una placa que pudiera usted tenerla en sus manos, usted puede determinar ese centro de gravedad buscando que se equilibre, básicamente porque es un tema de equilibrio. Entonces usted buscaría un punto, con el dedo puede ser, o no sé, un punto en el cual se vaya equilibrando la placa, ¿no? En ese momento, cuando la placa no se caiga, todavía hay que probar con un punto más delgadito, ¿no? Que ese punto realmente sea su centro de gravedad. Entonces resulta ser que ese centro, al momento que usted lo localiza, pues básicamente ese punto se llama G, ¿verdad? Pero no siempre vamos a poderlo hacer. Imagínese usted que tenga una placa del tamaño,
no sé, de una cancha de básquetbol, pero claro, deforme, ¿no? Y es hecho de concreto o de madera, yo qué sé, ¿no? De los materiales que usted quiera. Usted no va a poder levantarlo, ¿no? Y va a ponerlo en su dedo, ¿no? Obviamente eso no lo va a poder hacer. Entonces usted necesita métodos, ¿no? Que le permitan determinar en dónde se estaría localizando su centro de gravedad de esa placa. Entonces, esto básicamente tiene que ver con momentos, ¿no? Entonces, al momento de establecer que la X, que es una coordenada de mi, en este caso, posible de mi centro de gravedad, básicamente va a ser igual a la suma, eso es obvio de entender, ¿no? Es a la suma de X multiplicada por las deltas W. Evidentemente es obvio decir que el peso al momento de estar en la losa, pues básicamente son integrales, ¿verdad? Son pequeños pedacitos que al final se van a ir sumando y van a dar la suma total del peso, ¿no? Entonces, por eso que aquí aparece como delta W, ¿no? Tiene mucho sentido y mucha lógica, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos el momento, suma de momentos en X, ¿no? Ahora considerando, de cierta manera, el momento con relación al eje X, pues básicamente nos damos cuenta que la distancia que va a tener básicamente al punto G, ahora está dada por la coordenada y testada. Y va a ser básicamente exactamente la misma consideración que se hizo para el tema de el suma de momentos en Y, ¿no? Entonces, al final, eso lo que nos está dando básicamente es una representación, ¿no? Matemática, ¿no? De lo que sería la manera de calcular un centroide, bueno, hasta ahorita un centro de gravedad, ¿no? Justificándolo cómo se calcula el centro de gravedad de una placa, digamos, cualquiera, ¿verdad? Este, desde el punto de vista del plano, ¿verdad? Eso es lo que, evidentemente, por ejemplo, aquí tenemos la suma de fuerzas en Z, que básicamente, si usted se da cuenta, en suma de fuerzas en Z, pues nada más tendríamos el valor de la fuerza, ¿verdad? Es que sería el valor del peso, que es lo que dice aquí, que en dado momento la suma de fuerzas en Z, pues básicamente son las diferentes W que vamos a tener en toda la placa. Donde nosotros tengamos un diferencial que es algo complejo de decir, ¿no? Porque usted me va a preguntar, bueno, ¿y cuánto vale el alto y el ancho, perdón, el largo y el ancho del diferencial? Usted sabe muy bien que esto básicamente por eso se llama diferencial, ¿no? Porque si usted me pregunta, yo le voy a decir que es un delta L y es un delta A, ¿no? Entonces, ¿cuánto es lo que realmente vale? Pues eso es lo que vale, ¿no? Pero para poder encontrar los valores de delta L y delta A, lo que tengo que hacer es integrar, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema de cómo se determinan las diferentes partes, vamos a ponerlo así, de un centro de gravedad. Para empezar, el peso total creo que es lógico entender esto. El peso total es básicamente la suma de todas las dW que ya hemos comentado que tienen que ver con las diferentes diferenciales de área, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el peso total, pues me basta nada más realizar un integral para poder encontrar el peso total, ¿no? En el caso de la coordenada, en este caso de la coordenada de X, que sería para poder hallar el centroide, ¿verdad? Pero con relación a la coordenada X, pues básicamente, según vemos acá, y según la ecuación que se encontraba acá en la figura 5.1, pues esto resulta ser que es X testada por W, perdón, que es el peso, igual a la integral de X de W, porque aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, estas ecuacioncitas que estamos ahorita básicamente entendiendo, ¿no? Que tienen mucha lógica, básicamente nos van a estar dando más adelante lo que sería las coordenadas para poder calcular el centroide de una superficie, ¿no? Que al final, para este caso que estamos viendo, se conoce como centro de gravedad. ¿De acuerdo? No sé si está quedando claro. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Pienso que si usted lo asimila desde el punto de vista, viéndose usted
usted viéndose en dónde y se hace la pregunta, ¿en dónde está mi centro de gravedad? Creo que queda más o menos claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que confundir, a veces yo le puedo preguntar, ¿cuántos centros de gravedad tiene, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta, ¿cuántos centros de gravedad tiene la placa? Pues, bueno, no sé, sí, uno, cada uno. Bueno, sí, efectivamente, vamos a aclarar, el centro de gravedad de la placa solamente es uno, ¿sí? Y ahora te pregunto, ¿cuántos centroides tiene la placa? Pues muchos, ¿no? Porque los centroides son todos aquellos puntos que al final yo voy a ir integrando para generar un solo punto que es el centro de gravedad, ¿no? ¿Me explico? Que al final va a estar aplicado en una área determinada. Dale, ¿ya me expliqué? ¿Sí está de acuerdo conmigo? Por eso es importante ir más que nada. Si yo le pregunto, ¿un centroide puede ser un centro de gravedad? La respuesta es sí, ¿no? Bajo esa lógica, pues sí, un centroide puede ser un centro de gravedad. Ahora, el centro de gravedad, el centro de gravedad, pues solamente en un solo cuerpo, solamente puede haber un centro de gravedad. Digo, básicamente, esa es la cuestión por concepto, ¿no? ¿Cuánto puede tener una placa? ¿Cuántos centroides puede tener una placa? Pues bastantes, ¿no? Por ejemplo, esta placa yo la puedo ir dividiendo en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser un triángulo, ¿no? Y su centroide del triángulo viene a un tercio, más o menos, lo vamos a ver ahorita, más o menos ahí sería un centro. Voy buscando otras, por ejemplo, aquí viene esta forma, puede ser acá un trapecio, no sé, un rectángulo, ¿no? Que más o menos buscaría aquí su centro de gravedad. Y así lo vamos haciendo, ¿no? De tal manera que vamos buscando centros de gravedad con la finalidad de que esta placa, al final nosotros al momento de integrarla, pues obtenemos un centro de gravedad para toda la placa. ¿Sale? ¿Está alguna duda hasta acá, jóvenes? A ver, síguele, para ver si le entiendo más. Ajá. A ver, dígame. Puede tener solo, o sea, el centro de gravedad solo es uno, pero puede tener muchísimos centroides, ¿no? Eso sí, es lo que entendí realmente. Afirmativo. De hecho, ahorita lo vamos a confirmar aquí en donde dice Pero central. aún no sé cómo aplicar la fórmula, la verdad, para... Sí, esa es la que vamos a ver ahorita. Eh, ah, ok, de- en primera instancia, lo que vas tú a entender es de que a partir de esa definición que es conceptual, esa definición que es la 5.2, básicamente lo que tú tienes que hacer es entender el concepto. Vos le he dicho que nosotros, básicamente como ingenieros, creo que la parte lógica la tenemos que desarrollar, ¿no? Porque básicamente todo nuestro contexto, básicamente es lógico, ¿no? Entonces, si tú no usas la lógica, básicamente hay cosas que no las puedes concebir, ¿no? Perdón. Entonces, si tú no te vas por los aspectos, digamos, uno tras de otro y tratas de brincarte, a veces es muy complicado entenderlo, ¿no? Entonces yo le sugiero que se vaya usted más o menos adecuando al tema de conceptos, ¿no? Porque si usted no entiende un concepto, por ejemplo, el concepto, ¿cuál es aquí? Uno de los que vamos utilizando, pues es el tema de equilibrio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si nosotros agarramos esta placa, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a yo una placa así, ¿no? Así, así. Y yo le pregunto, bueno, ¿dónde está su centro de gravedad de la placa? Híjole, dice usted, caray, va a estar cañón, ¿no? Pues sí, efectivamente sí está un modo complicado. Entonces yo le decía hace ratito, si usted agarra esta placa y es lo suficientemente pequeña, usted agarrar, digamos, un dedo, ¿no? Vamos a poner un dedito aquí, digamos, su dedito,
Y este sería su mano, ¿no? 2, 3, 4 y el penique, ¿no? Ahí está. Entonces, usted con su dedito, vamos a ver que te sea su uña, ¿no? Me salió un poco de forma, pero bueno, que se entienda la idea, ¿no? Entonces, resulta ser que con sus deditos usted puede ir poniendo aquí, ¿no? Por ejemplo, por allá, y ya se empieza a dar cuenta que la plaquita como que se tarda un poquito más en su dedo, y de pronto lo va poniendo más o menos por acá, y se da cuenta que la placa se mantiene en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que todos estos puntitos que yo empecé a marcar, ¿no? Vamos a ver que todos, porque empezamos a buscarle, ¿no? Todos estos puntitos que están acá son centroides realmente, ¿no? El único centro de gravedad, y eso fue porque usted le empezó pues ahora sí que a buscar, ¿no? Le empezó a buscar a la placa, ¿de acuerdo? Y se dio cuenta que en dado momento, un punto por acá, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, muy cercano a este punto, ¿sí? Pero recuerda, como su dedo tiene también un área, ¿de acuerdo? Entonces, el centroide realmente se encuentra en esa área de que usted está poniendo, ¿no? Porque realmente todavía ahí en esa área había que buscar un promedio, ¿no? Para poder encontrar una X y una Y del sistema. Entonces, si usted a esto, vamos a ponerlo así, a este le llama X. Recuerde usted que en el tema de los temas de ingeniería, y creo que en la vida común también, usted necesita un sistema de referencia. Entonces, las diferentes distancias que usted va a tener, ¿ok? Entonces aquí usted tendría una distancia, ¿estás de acuerdo? Que esta va a ser básicamente la X testada, ¿no? Porque esta es la distancia que hay de aquí hasta acá. Y la otra va a ser esta distancia que en dado momento va a ser la y testada, ¿no? Que estos dos puntos nosotros hemos entendido o hemos aprendido que estos se le llaman coordenadas, ¿no? Entonces, este puntito de acá, pues básicamente es el punto G. Pero ¿cómo fue que lo estuvimos haciendo? Bueno, recuerde usted que agarró y empezó a poner su dedito acá y hasta que buscó el punto donde estaba el equilibrio, fue que dijo, ah, este es el centro de gravedad. ¿Sí? Sí, sí, sí está quedando claro o quedó más claro así. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro. Perfecto. Excelente. Gracias, ¿eh? Entonces, si aplicando la misma lógica que estamos aquí aplicando, ¿sale? Es obvio entender estas ecuaciones. Por ejemplo, el peso, al momento que yo empecé a hacerle picaditas, ¿no? En diferentes áreas, usted estará de acuerdo que aquí, acuérdense que más o menos ya hemos visto el concepto de equilibrio y según lo que hemos visto de cuerpo rígido, básicamente cuando usted pone un dedo acá, pues básicamente el dedo va a reaccionar, ¿no? Digamos que aquí aparece un vector, ¿no? Que es el tema de reacción, ¿verdad? Pero entonces significa que aquí hay una delta W, ¿de acuerdo? Pero esa delta W es tan pequeña, ¿no? Es tan pequeña que no le da para poder estabilizar, digamos, al cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces lo que hizo usted, volvió a cambiarse de posición buscando otro punto, ¿no? Y entonces esa delta W, si usted me pregunta, ¿de cuánto es esa W? Delta W, bueno, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Pues es una DW. O sea, no te puedo decir si esta DW es mayor que esta, ¿no? Porque son una suma de integrales. Quizás sí, quizás no, ¿no? Pero no lo sabemos.
Entonces, al final resultó ser que llegó un momento en el cual usted puso el dedo en este punto donde está G y también se generó una, digamos, una delta W, pero esta delta W, su diferencia fue que esta básicamente fue testada, o sea, es decir, fue algo que, digamos, como que la promedio de todas, porque logró equilibrar en dado momento el peso de la placa. ¿Me explico? Entonces, estos conceptos que estamos viendo acá, si usted lo mira en la vida diaria, usted se va a dar cuenta y se lo voy a poner de esta manera. Vamos a poner que usted tiene un suelo, por ejemplo, un suelo que esté como lodo, ¿no? Vamos a poner que tenga un espesor cualquiera, ¿verdad? Y entonces usted venga y asiente el pie. Híjole, me va a quedar un poco de forma el pie, pero bueno. Pues la idea es pie grande, ¿no? Es pie grande. Usted asienta el pie aquí y resulta ser que lo que va a pasar es que se va a hundir usted, ¿no? Porque es relativamente blando, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted agarra exactamente, se pone una pata de rana más grande, más amplia, ¿no? Aquí. Y luego aquí se trata de caminar. Lo que va a notar usted es que se va a hundir menos. Entonces, eso es lo mismo que ocurre aquí, ¿no? Digo, no sé si logran ver el ejemplo, pero bueno, lo que trato de decirles es de que sí tiene mucho que ver el tema de las áreas, ¿verdad? El tema de las áreas, y no quiero llegar al tema de presión, sino simplemente demostrarles o que usted se imagine cómo es que actúa el tema del centroide, ¿verdad? Entonces, en términos generales, el centroide o el centro de gravedad, básicamente sería el lugar donde se va a considerar todo el centro de peso, ¿no? En dado momento la concentración de fuerza se va a estar dando en ese punto, ¿no? Entonces, derivado de eso mismo es que tenemos esta expresión, ¿no? Que dice W es igual a la integral de W. O sea, es decir, que es donde se reúnen todos los pedacitos de peso, los están reuniendo en ese punto. ¿De acuerdo? De tal manera que también tenemos la coordenada X testada, que es un momento, incluso a esto se le va a conocer como primer momento de área, ¿de acuerdo? Porque al final, aunque estamos hablando todavía de peso, básicamente lo que está en el lugar donde se está aplicando esa fuerza, básicamente tiene que ver con área, ¿no? Entonces, esas ecuaciones ahorita las vamos a volver a utilizar, pero ahora con el tema de áreas. ¿De acuerdo? Entonces, para ir más o menos, ya me había adelantado un poquito, pero bueno, aquí se los voy a más o menos, el libro aquí lo vuelve a retomar y dice que una diferencial de peso básicamente está dada por en este caso, gamma, normalmente se conoce como peso peso volumétrico, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, o peso específico, muchos le dicen peso específico, que es peso por unidad de volumen, ¿no? Recuerden ustedes que básicamente aquí hablando un poquito de densidad, ¿no? Usted sabe que densidad es igual a la masa por unidad de volumen, ¿sale? Eso es lo que hemos aprendido de densidad. Cuando la densidad en dado momento, híjole, hoy no traigo reloj, así que no sé, ching, ya está yendo el tiempo. Este, gamma, por ejemplo, que es el valor que tiene aquí, básicamente es la densidad multiplicada por la gravedad. Así de fácil se los pongo. Entonces, nosotros, cuando hablamos de gamma, nosotros normalmente todos los materiales tienen esta propiedad, porque es una propiedad física. La densidad es una propiedad física. Entonces, en dado momento, si hablamos de un material X, el que usted quiera, fierro, madera, plástico, lo que usted quiera y mande.
básicamente va a tener algo que se conoce como densidad, ¿no? Peso volumétrico, ¿no? O peso específico, como usted le quiera llamar. Entonces, esto multiplicado por T, multiplicado la densidad, perdón, por la diferencial de área, básicamente es lo que nos va a dar el peso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en dado momento aquí tendríamos, este, aquí tendríamos nosotros básicamente masa, y se los hago ver para que ustedes lo vean. Si algo no está quedando claro, me lo dicen, por favor. Masa por volumen multiplicado. Esta parte de aquí es esta, miren, es esta. ¿Ok? Y T por delta A, pues básicamente te da volumen. ¿Sale? De tal suerte que el volumen, entre el volumen, te da peso, porque masa por gravedad es peso. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta ahí, jóvenes? ¿Sí estamos claros? ¿Alguna duda? No, 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 sí. Bueno, la verdad es que sí, pero no sé exactamente cuál es mi duda, ¿no? O sea, simplemente no entendí. A ver, vamos despacito. ¿Qué le llama la atención de lo que vamos a ver? O sea, sí sé que tengo que usar las coordenadas X y Y, pero no sé de qué manera. O sea, sí entiendo que donde se cruce X, Y va a ser mi punto de, o sea, ajá, el punto, no sé si es el punto de gravedad o el centroide. Pues básicamente sería, O les sea, repito, sí puede ser centroide, sí, sí, está bien. el centroide puede ser varios lugares, pero a la vez ese centroide es el centro de gravedad, ¿no? Exacto, es lo que le comenté hace ratito. El centro de gravedad realmente es un centroide, ¿no? Lo que pasa es que ese centroide tomó, ahora sí que todas las áreas, tomó todos los pesos para ese punto, ¿verdad? O sea, en ese punto se cumple la condición de equilibrio, para que usted me entienda. Más fácil, ¿no? Pienso yo que es más fácil, no sé. O sea, porque si usted me dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, vamos a pensarlo de esta manera. Figura 5.3, ahora con un centroide de área. Porque es exactamente lo mismo que el tema anterior. Es exactamente lo mismo. Lo que está cambiando nada más es el concepto. Lo que pasa es que aquí está manejando fuerzas y aquí está manejando áreas, nada más. Si se da cuenta aquí, en lugar de tener aquí W, tengo A, que es área. ¿Se da cuenta? O sea, la figura es exactamente la misma. ¿Sabes? Lo único que aquí, en lugar de poner delta W, tengo delta A, ¿no? Y básicamente lo que hice aquí con el peso, básicamente lo estoy haciendo acá con el área. No sé si logra ver. Y la ecuación que antes yo manejaba como X testada A, ahora, perdón, X testada W, que es esta. Ahí está, miren. Esta. Vea usted. Ahora es X testada A igual a integral de X de A. Antes era XW. ¿Ya lo vio? Por eso le decía que si entiende perfectamente esto, el primer concepto, no tiene ningún problema con entender el siguiente concepto. ¿Sí lo ve? Básicamente es exactamente lo mismo. O sea, ¿no? Ahora, usted se está preguntando, ¿cómo voy a...? Es que se está viendo, pues le digo, usted se está adelantando. Creo que exactamente lo fue lo que les dije hace ratito. O sea, usted no puede ir hacia adelante sin entender qué es lo que está revisando. ¿Me explico? Entonces, usted le pediría, por favor, nada más que sea un poco paciente, ¿no? Para poder entender. Y va a ver que es una verdadera es algo muy sencillo realmente, ¿no? Porque lo que le está pasando le pasa a muchas personas, ¿no? Pero eso usted tiene que, si entiende el concepto, repito, usted va a entender cómo utilizar X testada y
Y testada, ¿no? Pero si no lo está visualizando, si no lo está entendiendo, quiere decir dos cosas. O no está entendiendo el concepto de equilibrio, ¿de acuerdo? O está no entendiendo los conceptos que estamos viendo ahorita de peso, centroide, centro de gravedad, ¿no? Y centro, en dado momento, centroides de áreas, ¿no? Porque fíjate que aquí todavía viene otro tema, eso es importante decirlo. Pues le decía, aquí dice que es centroides de áreas y líneas. Fíjate, líneas. ¿Y eso por qué líneas? Bueno, resulta ser que en el mundo realmente existen cables, ¿no? Alambres, ¿de acuerdo? Entonces, un alambre, a una persona seguramente se le ocurrió, ¿no? Ver qué pasaba con los diferentes centroides. Y el centroide al final, si se da cuenta, es básicamente, es como tener un pedazo de cable, ¿no? Que pueden tomar formas distintas, ¿no? Pero al final, cada alambre derivado de su misma forma, de su misma geometría, por decirlo de alguna manera, básicamente, no tanto por la geometría del cable, sino es por la forma que pueda llegar a tener en su trayectoria ese cable. Básicamente, las variables que estarían ahí, digamos, condicionadas sería la longitud de ese cable, ¿no? Con el caso de centroide de una línea, ¿no? Que básicamente, en el caso nuestro, normalmente no se usa tanto el tema de centroides de línea. A menos no a mí me ha tocado, ¿no? Lo que sí manejamos básicamente son centroides de área, ¿no? Por ejemplo, el tema de estructuras, ¿no? En el caso de análisis estructural, ¿verdad? Donde se miran perfiles. De hecho, no me quiero adelantar, sino siempre vamos despacio porque si le empiezo a hablar de otros conceptos que necesitamos ver como momento de inercia, ¿no? Hasta ahorita vamos a dejarlo aquí en centroides. Yo sí les, 850, yo sí les pediría, ¿no? Que revisen su literatura, ¿no? Pero para que usted más o menos, para aquella persona que me está preguntando cómo voy a manejar el tema de cómo determinar la X testada y la Y testada, pues básicamente aquí en el ejemplo resuelto 5.1, le invitaría a que lo revise, ¿no? Y básicamente esta es una pieza, ¿no? En dado momento es una pieza en la cual se encuentra en el plano, ¿no? Aquí vemos así como si fuera un soporte, ¿no? Normalmente a veces esto vienen soldadas o vienen atornilladas a piezas que se van a levantar, ¿no? Entonces, en este caso nos están pidiendo, ¿sabes qué? Necesito saber dónde se encuentra la ubicación del centroide, ¿no? Dice aquí, para el área plana mostrada en la figura, determina los primeros momentos con respecto a los ejes X y Y. Y los primeros momentos van a ser, en dado momento, la relación esta que vimos, por ejemplo, en el caso de la suma de momentos en Y, básicamente está dada por esta, ¿no? XA es igual a la diferencial de Y, ¿no? Multiplicada por DA, ¿no? Que son las mismas ecuaciones que hemos estado manejando, pero que más adelante le vamos a llamar, aquí está, ¿no? Es esta, que más adelante se le va a llamar primer momento. Ahí está, vean, nada más está cambiando el concepto, ¿de acuerdo? Y con esto básicamente es lo que nos están pidiendo aquí en este problema, que básicamente al final esto yo puedo llamar primer momento, que sería QY, ¿no? Pero, ¿cómo le hago para hallar ese centroide? Dice, la ubicación de su centroide de esta placa. Cuando ya hablamos de una placa, básicamente, eh, nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, convertir esa placa en áreas conocidas.
para que usted más o menos se vaya dando una idea de qué vamos a tener. Nosotros tenemos en esa tabla, ¿no? En la figura 5.8b, tenemos pues, ciertas áreas, ¿no? Que son las más comunes que se usan. Y por cada área, pues tiene, por ejemplo, cómo determinar su X testada y su Y testada, ¿no? De cada área. En este caso, para el problema 5.1, lo que se va haciendo es que la área compuesta, ¿no? En este caso, el área compuesta, se fue haciendo en diferentes áreas, ¿no? En este caso, agarran este pedacito, ¿no? Por decirlo así, utilizan el de 40. Dice que tiene una distancia de 40 aquí. Perdón, esa es la ubicación del centroide rectangular, ¿no? Esta pieza básicamente sería como por acá, ¿no? Así. Quiero pensar que es así. Me quedó un poco choca, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, básicamente aquí tendríamos nosotros un rectángulo, ¿no? Aquí yo tendría un triángulo en la parte de abajo, ¿no? Que todas estas áreas son las que están apareciendo aquí, ¿ven? Por ejemplo, este semicírculo que está acá, sería este, ¿no? Este de aquí. Este al parecer es radio de 60, dice ahí. Radio de 60, este radio es este pedazo, miren, de aquí hasta acá. Eso sería todo este. Entonces es el que está acá. Luego tenemos el círculo de aquí. Entonces agarra y tenemos este otro círculo de acá, ¿no? O sea, básicamente aquí cometí un error. El círculo que le estoy, digo, el rectángulo que le estamos, bueno, nos está indicando este problema, básicamente es este rectángulo, ¿no? Este. Entonces sí, ya sería 80, ¿no? Claro, aquí no me está importando quitarle este pedazo, sino simplemente lo que es la forma geométrica. Ya con estas situaciones, yo lo que hago son sumas y restas aquí, ¿no? O sea, yo empiezo a quitarles, voy viendo, y al final lo que hay yo, perdón, lo que estoy encontrando es tratar de resolver el primer inciso, que es el primer momento de área, que básicamente dice que es la suma de Y testadas por A, ¿no? Si se da cuenta, ¿qué son las Y testadas? Pues por cada figura que usted generó, pues se va generando una Y, que es la coordenada, ¿no? Y la X testada también es una coordenada en el eje X y en el eje Y, ¿verdad? Entonces al final dice que X testada por A, pues dice aquí que se corresponde al momento, ¿no? El primer momento con relación a Y, que sería, para el caso que estamos viendo, vale 757.7 por 10 a la menos 3, ¿no? Que aquí estaríamos básicamente hallando ese valor, ¿no? De QY. Ahora, para la ubicación del centroide, pues básicamente lo que estamos viendo dice, por definición, esta definición que tenemos acá, básicamente es la que vamos a tener acá. A ver, permíteme. Pues básicamente es esta, ¿no? Que sería, al momento que usted excluye, este es igual a X testada por A, igual a la integral de XEL, que sería la coordenada del elemento por la diferencial del área, ¿verdad? Entonces, en dado momento, aquí lo que hacemos básicamente es integrar nada más, ¿no? Aquí se hace que X testada, digamos que es la coordenada que queremos hallar, que es la coordenada del centro de gravedad, si lo quieres ver así, o del centroide, el mayor, básicamente dice que es multiplicada por la suma de áreas, es igual a X sigma, recuerden que es suma, multiplicada por X testada por A, que estas son todos los centroides que hay, todos los centroides que se encontraron,
los vamos a sumar y los vamos a como que a dividir entre el área, ¿no? Básicamente, si nos damos cuenta, X testada A, aquí está, X testada A vale 757.7 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Eso es lo que vale el valor, aquí lo voy a poner, ahí está. Y el valor del área, aquí está, vale, aquí está el área total, voy a hacer, todas las áreas, ¿no? Todas las áreas aquí las tengo y básicamente aquí está. Entonces, como les había dicho, nada más es una operación de despeje, nada más, y eso nos estaría dando el valor del centroide, ¿no? De la placa compuesta, que al final va a ser su centro de gravedad, donde supuestamente va a recaer todo el peso de esa placa. No sé si me dedico a entender de manera rápida. ¿Tienen alguna duda? ¿Sí se entendió? Para aquella persona que estaba preguntando, entonces, cómo uso el X testada y el Y testada? Bueno, pues a manera muy, muy general, ¿no? ¿Sí está quedando claro o no está quedando claro, jóvenes? Jóvenes, ¿dudas? Aquí ando, pero ando viendo todo. Aprovecho el viaje para comentarles, ¿no? Ayer casualmente viendo el tema porque vengo revisando, ¿no? Con la finalidad de apoyarles, porque sabemos que nos vamos de vacaciones, ¿no? Entonces siempre pasa para estos meses. Entonces lo que he hecho es apoyarles con videos y un poco de información, y más información, digo, respecto a temas que quizás nos metamos en problemas de tiempo, ¿no? Entonces, esos temas ya los tienen ahí arriba. Las pueden encontrar en material de apoyo. Ahí pueden ustedes encontrar información, videos donde se resuelven problemas de estructuras, de cables, incluso aspectos teóricos igual, que me tomé en su momento para otros grupos hacerles videos. Espero les sirva, ¿no? Esos videos, si hay algunos errores de edición, la verdad, en ese entonces, pues, estaba yo empezando a hacer videos ahí en el tema de la para la escuela, ¿no? De hecho, todavía no estaba el tema del Classroom, pero más sin embargo, pues yo adelantándome al tema empecé a hacer videos donde les voy explicando cómo se resuelven algunos temas y pasándole algunos tips que deben tener en cuenta para poder resolver problemas respecto al tema del video que se trate, ¿no? Espero les sirva. Por ahí voy a hacer más videos para que usted pueda... básicamente son sobre problemas porque es más práctico, ¿no? Porque el aspecto teórico, pues creo que lo puede usted leer en el libro, ¿no? Y puedes apoyarse en internet. Pero en cuestión de problemas, claro, repito, para aquellas personas que quieran, ¿no? Que quieran a más o menos entender los temas y realmente a tener provecho del curso, ¿verdad? He hecho esos videos, ¿no? Con la finalidad de que les apoye en lo más, pues claro, ¿no? Que quede un poco más claro el tema, ¿verdad? De todas maneras, les comento, ¿no? Cualquier duda o comentario, pues prepárenlo, ¿no? Y ya lo vemos en clases, ¿verdad? Tratando de que sean dudas realmente y no sean situaciones que nos demoren demasiado tiempo, ¿verdad? Con la finalidad de que sea provechoso para todo el grupo, ¿de acuerdo? No sé si tengan un comentario, alguna sugerencia, jóvenes. No sé si alguien ya haya checado la información, pero espero que lo chequen, ¿de acuerdo? Y les sirva para
para los temas futuros, ¿no? Créanme que les va a servir. Yo en lo particular, cuando me dieron, yo llevé estática. Yo tuve dos maestros. Me empezó dando un maestro y al final me cambiaron al maestro y el otro maestro, pues básicamente, el único tema que me dio fue de vigas, hay que decirlo, ¿no?